Qué bendición estar en la casa del Señor. Una vez más, un año más. Lo que no es sencillo es estar en la casa del Señor sin dejar de pensar en sus misericordias. Como decía don Ronald, y en el último mensaje hablamos de eso, un pasaje que en Jeremías ha tocado mi vida y me ha transformado. Las misericordias de Dios son nuevas cada día. Esta madrugada, nuevas. Dios no recicla. Pero Dios tiene un trato con nosotros. Y esa es la parte dura de estar dentro de la misericordia de Dios. Yo no me puedo imaginar tanto sufrimiento que hemos visto en estos días, ¿no? Vemos en las noticias malas todos los días, cada rato, en cada instante. Y además en nuestra congregación hemos vivido en carne propia, por decirlo así, noticias duras en los últimos tiempos. Y es cuando tenemos que llegar ante el trono de Dios y cuestionarnos, ¿para quién estamos haciendo iglesia? ¿Cuál es la iglesia que queremos tener día a día? ¿Es nuestra idea de iglesia o es la idea de iglesia que tiene Jesús? ¿Coinciden o no coinciden? ¿Tenemos una conciencia real que ese mundo de afuera también necesita misericordias? Todos los días, imagínense vivir lo mismo que vivimos nosotros, pero sin la esperanza de la misericordia, que es el hilo en toda la Biblia. Yo no me imagino levantarme un día con todas las malas noticias y no poder tener la palabra del Señor que habla de sus misericordias. ¿A quién estamos haciendo la iglesia cuando olvidamos esas cosas? Hoy, ahí está. Hoy quiero hablarles de algo que ha tocado también mi vida, que es la garantía. Hace unos años, muchísimos años, cuando era un muchacho, me tuve que ir a estudiar. Pero para irnos a estudiar, digo, porque mi familia me apoyó, ya verán por qué, me pedían una garantía por todos los años que iba a hacer de estudio. Y era un montón de garantía, un montón de plata. No bastaba con que yo dijera que iba a cumplir, tenía que garantizar que iba a cumplir eso. Y tuve que conseguir personas que me apoyaran. Me apoyaron mis papás, mis hermanos, amigos de mi papá nos apoyaron para que yo pudiera irme a estudiar en garantía, parecido a lo que hacemos en un crédito. Tenemos que poner en garantía, yo tengo que demostrar que puedo pagar para que me presten el dinero. Bueno, vamos a conocer un poco de lo que es la garantía y la garantía que Dios tiene. Eso es lo que es una garantía. Hoy vamos a hablar de un libro o de un profeta, y el libro del profeta se llama igual, que es Isaías. Isaías era hijo de un señor llamado Amós, no el escritor de Amós, otro Amós. Se dice que vivió unos 700 años antes de Cristo. Ya estaban divididos los reinos en el reino del norte y el reino del sur. Él era profeta en el reino del sur, o sea, en Jerusalén, lo que nosotros conocemos como el reino de Judá. Este libro habla de dos cosas: juicio y salvación. Tiene un propósito, es confrontar el pecado, enseñar, señalar como un espejo el pecado. ¿El pecado de quién? Del pueblo de Israel, o del pueblo en este caso de Judá, que venía pecando y apartándose del Señor. Tiene dos partes, una parte que es profética y otra parte que está escrito para las personas en el exilio. Recuerden lo que habíamos visto en la otra enseñanza. Babilonia destruyó el reino del sur y se llevó un montón, a eso le llamamos un exilio.
un montón de personas. Habla de dos cosas: el Salvador en una cruz y de la gracia de Dios. Hoy vamos a hablar de Isaías y vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías, Antiguo Testamento, un profeta mayor, capítulo 40. Vamos a leerlo un poquito diferente, no lo vamos a leer igual que siempre. Vamos a empezar por el final de ese texto. Vamos a buscar entonces en Isaías 40, 29. Y vamos a entrar de lleno en un texto que a mí, y espero que a usted, lo haya impactado muchísimo. Isaías 40. Leo para ustedes. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El texto o el pasaje principal es Isaías 40, 29, del que quiero hablarles. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da fuerzas al que no tiene. Y a mí eso me pareció interesantísimo. ¿Cómo? ¿Cómo damos fuerzas al que no tiene? Y veamos las matemáticas, analicemos un poquito las matemáticas de Dios. Me han gustado las matemáticas, pero tampoco es algo que me apasione tremendamente. Pero hay reglas en matemáticas y los muchachos lo tienen muy claro, que no tener equivale a cero. Cero. Y si yo voy a multiplicar 0 por algo, me va a dar 0. Y si multiplico 0 por 1, 0. 0 por 2, 0. 0 por 3, 0. 0 por 4, 0. 0 por el número que usted quiera va a dar 0. ¿Y qué es fuerza? Ahí tenemos la definición de fuerza. Fuerza es la masa por la aceleración. Y eso es de física. Qué aburrido, ¿no? Pero eso es fuerza. Hay una multiplicación. Pero ¿cómo va a haber una multiplicación cuando no tengo nada? ¿Qué me va a dar la multiplicación? 0. Y esas son las matemáticas del Señor. Es imposible que mientras yo, Alejandro, tenga algo que aportar, por menos que sea, Dios ponga su fuerza. Porque esta fórmula del Señor funcione, primero Alejandro tiene que tener 0. Y Dios hace nuevas matemáticas convirtiendo mi no fuerza, 0, lo multiplica por el factor de Dios. Y empiezo a tener la fuerza de Dios. Y a mí esto me pareció asombroso. Primeramente, es como tener el tanque de la energía vacío o el tanque de la fuerza vacío. No hay para producir. Si no tengo para producir, el carro no se va a mover. Y solo así Dios va a meter su gasolina divina en nuestro tanque y con esa energía vamos a tener fuerza. Y ya dijimos cuál fuerza, como la de las águilas, como los jóvenes que no se cansan, como los toros briosos. Vamos a tener esa fuerza. Ahora, ¿cuál es la clave aquí? Es no tener nada. No tener nada en los bolsillos, nada. Esa es la clave. Y ese proceso, desgraciadamente, no va a ser ni fácil ni sencillo. Ese proceso siempre va a ser doloroso.
Porque estamos aferrados en este mundo a tener algo, a tener el control, a tener posesiones, a tener en el banco un número, porque es virtual, ya ni siquiera tenemos la plata que nos dé tranquilidad, porque tenemos a nuestros familiares, porque tenemos a nuestros trabajos, porque tenemos, pero Dios nos va a quitar todo para que tengamos fuerzas. Y esto no significa que físicamente Dios vaya a arrebatar a todas las personas alrededor de nosotros, pero significa que tenemos que estar dispuestos a no tener para poder tener. Ahora, Dios no recicla. Él no hace cosas viejas. No agarra y no utiliza el poquito de energía que nos queda para transformar en una energía útil. Él no lo hace. Veamos lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, nuevas. Está hablando de una nueva creación, no algo rehusado. Levantarán alas como las águilas. Van a correr y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y esto trajo a mi mente el pasaje que revisábamos la vez pasada en Jeremías, donde sus misericordias son creadas cada mañana. Dios quiere crear para usted la fuerza que necesita para hoy. La fuerza de hoy no le va a servir para mañana. Los éxitos del ayer no le van la energía del hoy. Y tampoco le sirven para el mañana. Es como el maná. Dios quiere crear en usted la energía necesaria para el mañana. No se la va a dar hoy. Entonces, todo lo que usted tenga para hacer hoy, hágalo hoy, dice la palabra. Si hoy tiene cosas buenas para hacer y Dios ha puesto en su corazón acompañar a nuestro hermano, acompáñelo hoy en el proceso que viven. Si usted tiene un ministerio que desarrollar, desarróllelo hoy, no mañana, porque mañana tendrá fuerzas distintas, nuevas, renovadas. Hoy, la iglesia que usted quiere hacer, hágala hoy. Los invitados que usted quiere y por los que ha orado en estas bancas y que se abarroten, tráigalos hoy. Háblele al Señor hoy y que Él lo vacíe. Pero queremos ser vaciados de una manera bonita. Y es la ironía del cristianismo. Queremos llenarnos de Dios, pero no queremos vaciarnos del yo. Y nos frustramos y nos sentimos tristes y nos agobiamos en este mundo, pero queremos ser llenos. ¿Llenos de qué? Si no podemos estar más llenos, si no nos vaciamos de fuerzas nuestras personales y dejamos que Él nos llene con su fuerza y que multiplique el 0 por su factor divino. Algo nuevo. Ahora, pero esto no sirve de nada si lo digo yo. Ni me creyeron en el Sendeis, que es el organismo que me mandó a estudiar. ¿Quién es Alejandro? Alejandro tiene que darme una garantía de que Alejandro puede. Vean el pasaje. ¿Quién dijo esto? Poneme la siguiente, Mati. ¿Quién dijo esto? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Siguiente, Mati. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Pues el Señor, el Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿quién es? Y Él se nos introduce en este texto. Está escribiéndole a los exiliados. ¿Es usted exiliado? En su corazón usted está exiliado, lo perdió todo y trate de meterse en ese contexto. Su ciudad destruida,
muchos de sus amigos, familiares destruidos, el templo, el hermoso templo que creó David y que construyó Salomón, acaba de ser destruido. Toda su religión, todo lo que usted cree, sus bancos, no tiene nada. Usted está en el exilio. Y llega alguien y le dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y Él se introduce. Y vamos a leer, ahora sí nos vamos a devolver, en Isaías 40. Quiero que abran su Biblia. Isaías 40, 12. Y leo para ustedes. Mati, ahí las vas pasando. Mati, ahí las vas pasando, ¿verdad? ¿Quién midió las aguas? Con el hueco de su mano. ¿Quién es la garantía? El que mide todas las aguas de este mundo en el hueco de su mano. Pero además puede medir los cielos con un palmo. Y a mí me encanta esto de las estrellas. Me parece loquísimo y asombroso. El tamaño inmenso del universo. Y la Escritura dice que allá está Dios. Y que Él con su palmo, ¿qué es esto? Lo que nos manda el nutricionista a comer de proteínas, Él puede medir su universo. Con 3 dedos, o sea, una pizca, cuando yo me hago un huevo en la mañana. Junta el polvo de la tierra. Puede pesar los montes con una balanza y con una pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Todo lo sabe nuestro Señor Creador. He aquí las naciones le son como la gota de agua que se cae de un cubo. ¿Ustedes han pensado en eso? Sacar un balde de agua y la gotilla que se le pierde a uno, que nadie le da importancia. Eso es una nación para Él. Como polvo, como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Ese polvillo que no pesa nada, que usted hace así. Así, aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. ¿Y qué lo que no es? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla y que no se mueva. ¿Cuántos ídolos necesitamos en nuestra vida? Y lo peor es cuántos ídolos tenemos en nuestra vida. ¿Cuántas imágenes de Dios tenemos? Que Satanás nos ha engañado y nos ha dicho, este es su Dios. Claro, no le dice Dios. Le dice devoción al trabajo. Le dice esposa. Le dice fútbol. Le dice cualquier cosa, como usted quiera. Le dice éxito, le dice ser bonito. Le dice vanidad. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó?
Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y aquí se empieza a definir. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Así, ¡pac!, nos arranca. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Y nos llama. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Está hablando del cielo. Él saca y cuenta su ejército, todas esas estrellas. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es su grandeza, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y sabe nuestro nombre. Conoce nuestra mente, nos conoce en lo más profundo, entiende los pensamientos de nuestro corazón antes de que los elaboremos, antes de que estén. Tan fuerte y tan poderoso es que Él sabía que usted le iba a necesitar antes de crearnos y destinó un plan perfecto de redención guiado por la misericordia, que es Jesucristo, hombre, porque no podía padecer como Dios, padeció como hombre, vino y por usted y por mí. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? ¿Cómo murmuramos? Mi camino está escondido de Jehová, lo haré en la noche que nadie me ve. El fin de semana no está mi familia, no están mis amigos, no me voy a topar a nadie de la iglesia. Don Ronald no me va a alcanzar. Y él dice, mi camino está escondido de Jehová y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es el resumen de cuál es el Dios en el que hemos creado, cuál es el Dios en el que hemos confiado, cuál es el Dios en el que nos paramos en su palabra hoy en la mañana y creemos en la misericordia. Y creemos en la misericordia que el Señor tiene y tendrá para nosotros, para nuestros hijos, para el día de mañana. Pero nadie nos asegura que la misericordia será bonita ni agradable. Pero esta misma misericordia en la que yo me puedo levantar hoy en la mañana y decir, Señor, tú me amas, me amas, me amas, y porque me amas yo te puedo amar, lo diré para las otras personas. Es que en este 2026 esta iglesia tiene que estar llena de gente que necesite la predicación nueva, fluida, fresca del Evangelio. Porque ellos necesitan de la misericordia del Señor, que nosotros nos hemos acostumbrado a ella y vivimos tan cómodos en esa misericordia, sabiendo de que el Señor nos amará mañana. Y creemos que la misericordia es una vacuna para el sufrimiento. Y no es así. Él puede medir las aguas en el hueco de su mano. Mide los cielos. La tierra es una pizca. No hay quien no sepa. Desaparecemos como nada.
quiero dejarles unos consejos finales. Esto que pretendo que sea una meditación y ojalá, y yo espero que de verdad que les esté incomodando muchísimo y que se vaya enojado conmigo y enojada, pero que el Señor le hable y toque su corazón. Y quiero dejarle unos consejos finales que para mi vida han sido importantes. Esto no hay una fórmula, si no podemos vaciar nuestro tanque. Tenemos que vaciar nuestro tanque del yo. Y eso no será bonito. Y no seamos ilusos cuando le decimos, Señor, quiero tener tu presencia en tu corazón, dame fuerzas. Y entonces Él te va a quitar algo. Te va a vaciar para hacer espacio, porque quiere poner su combustible, que es un combustible puro, y no funciona si tenemos otro combustible. Deje de intentarlo en sus fuerzas. Dejemos de intentarlo en nuestras fuerzas. Estamos acostumbrados a pulsearla y ser pulseadores. Ojo, y la Biblia dice que hay que esforzarse y ser valiente. Pero no la pulsee así. Confíe en el Señor. Que las guerras y las batallas del 26 sean en su nombre. Es que ¿cómo vamos a querer tener combustible eterno si yo estoy peleando por avaricia? Descanse en el Señor. Descanse. Venid a mí los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Sea obediente y llene sus cargas de Él. Lleve sus cargas a Él. Venid a mí, traed cargas a mí, y yo os haré descansar. Hice un enredo de pasajes, pero por ahí anda. Lleve sus cargas. ¿Por qué seguimos cargados? Con las preocupaciones que tengo día a día, angustiado, preocupado, paso en eso, y el Señor no quiere eso. Sea obediente. ¿Acaso le dijo resista las cargas? Tráigalas. Llévelas a la cruz. Y a como hay misericordias nuevas cada mañana, yo le aseguro que Satanás tendrá preocupaciones nuevas todos los días. Y el Señor los va a usar para que todos los días usted tenga que llevar sus cargas nuevas todos los días, según el evangelio de Satanás. Llévelas. Confíe en su pastor. Qué hermoso pastor que dijo: nadie las va a arrebatar de mi mano, están en mi mano, nadie puede. Ustedes que son mis ovejas están aquí, nadie, porque yo no pierdo ninguna, dijo Jesús. ¿Qué pastor tenemos? ¿Qué pastor queremos? ¿Y en qué pastor creemos? Parecen trabalenguas, pero creemos en ese pastor. Jesús es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Mi vida doy en presente por mis ovejas. Él promete que le va a cuidar. Y por último, y estas son meditaciones que Dios me ha enseñado en este 2025, que ha sido un año hermoso. Su soberanía es perfecta. Pero no dice que vamos a entender su soberanía. No dice que lo que va a pasar nos va a gustar. No dice que será fácil. Dios es soberano, sí. Todopoderoso, sí. Creemos en su soberanía. Vivamos entonces como que creemos en su soberanía. Porque decirlo es muy fácil. Bailar es otra cosa. Yo les invito a que, aunque sean con estos 5 pequeños e imperfectos puntos que les he expuesto, todos están en el corazón del Señor.
y Él en su palabra nos los ha puesto. Empecemos por esos 5. No seamos ambiciosos. Empecemos por esos 5. Empiece usted por dejar que en su corazón haya una limpieza. Y yo, por supuesto. Empecemos a vaciarlo del yo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, y que Él tenga espacio para llenarnos de su fuerza. Si no hay espacio en mi corazón, Jesús, que es un caballero, Él no será un terrorista del corazón. Empecemos por eso. Empecemos creyendo en la iglesia que Jesús quiere aquí. Y yo estoy seguro, porque la palabra lo dice, que el Señor quiere estas bancas llenas de gente que necesita de su misericordia, que no la conoce, porque para usted hay una promesa, porque usted ha sido sellado, porque usted está destinado a esto, porque Dios así lo ha querido. Pero las otras personas necesitan escuchar de esa misericordia, y esta iglesia tiene que estar llena, porque en esta iglesia se predica la palabra del Señor. Porque en esta iglesia, don Ronald nos ha enseñado a amar esto y a escudriñar. Pero las otras personas no. Entonces, ¿vamos a seguir haciendo la iglesita que queremos o la que Jesús quiere que hagamos? ¿O a seguir jugando de casita como le decíamos a los chiquitos antes? Yo espero que Dios le haya hablado como me habló primero a mí. Que le haya golpeado como Dios me ha golpeado a mí. Que Dios lo rompa, que Dios lo moldee, como dice en su escritura. ¿No? Yo no soy un santo. Así que piensen esto y ponernos en acción. Ahora sí, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y se repite por toda la Biblia. Josué seguro uno dice, debe haber sido un pendejo, porque un montón de veces dice, esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo, no tengas miedo. Y lo mismo nos dice hoy el Señor, no tenga miedo, yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Gracias porque cuando tenemos nada, no menos, cuando tenemos nada es cuando tenemos fuerza. Pero es una fuerza divina que nos va a levantar por los cielos, Señor, por los aires. Vamos a poder correr sin cansarnos, vamos a poder, Señor, pensar en tu reino. Yo te pido hoy, Señor, por todos mis hermanos que están aquí en este lugar. Te pido, Señor, que con ese amor eterno que tú nos has amado, llenes su corazón. Toque su vida, su mente, la de sus familiares, para que haya en todos nosotros un cambio evidente para todos. Danos, Señor, ese amor nuevo, constante, ese amor original que viene de ti para transformar nuestras comunidades y llenar nuestra iglesia de más personas necesitadas de misericordia. Pero te pedimos, Señor, también por las personas que hoy sufren, por tus hijos que sufren, pero también por el sufrimiento del mundo, Señor. En este 2026 solo podemos reconocer que sin ti no somos nada, sin ti no tenemos energía, sin ti no terminaremos este año, Señor. Acompáñanos, Padre. Gracias, Señor, por esta congregación y porque el primer domingo de este mes, aquí estamos, Señor, libres, abriendo tu palabra y dejándonos enseñar por el Espíritu Santo.
Gracias, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Le devuelvo el micrófono, Ronald, porque si no...